Cordial saludo, soy Paola Fernández, les doy la bienvenida a Conexión Digital. En los próximos 30 minutos estaremos revisando los temas que son tendencia a través de las redes sociales. Tema 1, Colombia, con la etiqueta cadena perpetua y día sin IVA. Ya les ampliamos más por qué. Estados Unidos con la etiqueta Black Lives Matter. Y es tendencia hoy el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Acompáñenme. ¿Por qué esta tendencia? El Senado colombiano aprueba la cadena perpetua para los delitos de homicidios y violación de menores de edad. La decisión ha sido apoyada por el presidente Iván Duque y reprobada por distintos sectores sociales. Revisemos de inmediato nuestro portal Telesur, que nos tiene noticias acerca de esto. Senado colombiano aprueba cadena perpetua a pederastas. Con 77 votos a favor se aprobó en plenaria del Senado el proyecto de ley que otorga la cadena perpetua a los abusadores de menores. Esto justamente el día de ayer. El artículo 34 de la Carta Magna colombiana establece que prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, algo que ahora fue revocado con la nueva reforma constitucional. Por eso varios de los senadores ausentes se pronunciaron desde las redes sociales alegando que se había violado la Constitución colombiana. Europa Press. El Senado de Colombia aprueba por unanimidad la cadena perpetua para violadores y asesinos a menores de edad. 30 senadores se ausentaron justamente de esta votación. Con este resultado, el artículo 34 de la Constitución será modificado. El Senado de Colombia aprueba por unanimidad la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. La ausencia de hasta 30 senadores se ha producido como forma de protesta ante cómo se resolvió la recusación de la Fundación Paz y Reconciliación, presentada el pasado lunes, que defendía no tramitar la iniciativa debido a un afán electoralista y un conflicto de intereses a nivel moral por pretender reformar la Constitución por videoconferencia. Desde Colombia, nuestro corresponsal Hernán Tovar nos informa acerca de ese tema. En Colombia, el Senado aprobó la cadena perpetua para asesinos y violadores de menores de edad. Para algunos senadores, el incrementar las penas no asegura que no se presenten más delitos. Escuchemos. El día de ayer, en plenaria del Senado virtual, se aprobó la reforma constitucional de la ley de cadena perpetua para asesinos y violadores de menores de edad, en una votación del 77 a favor con 0 votos en contra. Pues algunas cifras de las organizaciones sociales y derechos humanos pues dan cuenta de la grave situación en esta materia. El año pasado se capturaron alrededor de 700 personas por delitos contra menores y fueron asesinados alrededor de 400 menores. Esta ley pasará a control de revisión por parte de la Corte Constitucional y luego a sanción presidencial. ¿Qué han dicho los senadores en Colombia? Antonio Sanguino, senador del Partido Verde, dice: la prisión perpetua le sirve para ocultar su hipocresía a los gobernantes que condenan a los niños al abandono muriendo por desnutrición y más de un político que se llena los bolsillos con los contratos de alimentación escolar. Una denuncia constante de las comunidades acerca del robo de la alimentación de los niños y desnutrición en distintas zonas del país. Iván Cepeda Castro, otro senador colombiano, los mismos que defienden la cadena perpetua para violadores de niños, son los que defienden el modelo de familia machista y patriarcal que impera en nuestra sociedad. Es en el seno de ese tipo de familias en el que ocurren el 50% de las violaciones. ¿No es esto pura hipocresía? Más reacciones a través de las redes sociales. Yo soy Kitiam.
Si los derechos de los niños están por encima de todo, según la Constitución, debería existir la cadena perpetua para quien se roba los recursos públicos. Para mí, todos los políticos son unos hipócritas. La corrupción es el cáncer de este país y no pasa nada. Colectivo de desocupados trinó. Casos como el de Juliana Zamboni, este fue un caso que conmovió a todo el país, una niña que fue violada justamente por un integrante de una familia poderosa en Colombia, donde el crimen lo comete un supuesto hombre de bien de una familia prestante. Recuerden todo lo que su familia hizo para ocultar y evitar la pena. Hipócritas. La Comisión Asesora de Política Criminal en 2019 informó al gobierno que la cadena perpetua sería inconveniente y violatoria de tratados internacionales. Indica que generaría costos fiscales considerables a largo plazo. También la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia votaron en contra de implementar esta medida. Revisamos otros temas, seguimos en Colombia. Etiqueta, día sin IVA. En Colombia para reactivar la economía tras efectos de la pandemia, desde ya se alerta de una jornada masiva de contagios. Veamos. Daniel Ernesto Prado, a través de las redes sociales, dice: los días sin IVA benefician al grupo Corbeta. Su presidente, Manuel Santiago Mejía Correa, socio de Álvaro y Santiago Uribe, en la hacienda La Carolina. El grupo es dueño de, escuchen bien, Alcosto, Catronics y El Éxito, justamente los centros comerciales y de cadena que fueron abiertos el día de hoy en Colombia y que financiaron la campaña de Duque a la presidencia. El senador Gustavo Bolívar utilizó su red social en Twitter para denunciar lo siguiente. No se puede marchar con distanciamiento social ni se puede reunir el Congreso, pero sí llenar los bolsillos de grandes empresas a costa de la salud y la vida de la gente, con trampas como el día sin IVA, este espectáculo, con 60.217 infectados en las calles. Es infame, pagaremos. Miguel Ángel Medina, desenfrenado y sin control, las compras en el día sin IVA, así que se encuentran los al costo en Colombia. No sé ustedes, pero no hago sino pensar en los empleados de estas grandes superficies, prácticamente obligados a ir y exponer su salud y la de sus familias por no perder su empleo. María C., se supone que el día sin IVA es para la reactivación de la economía de algunos sectores del comercio. Entonces, ¿cómo va a ser la reactivación de todos los que nos quedamos desempleados y llevamos más de 3 meses encerrados sin recibir ni un solo peso, justamente porque los que se abrieron fueron grandes almacenes de cadena? Lozano nos dice: merecemos lo que nos pasa. El problema es que no hay conciencia ciudadana. Muchos siguen creyendo en el día sin IVA, a pesar de los engaños en los descuentos. Las filas son inmensas en los almacenes de cadena. No saben que la vida no tiene precio. Lluvia de críticas para el gobierno de Iván Duque por sobreponer a grandes sectores económicos por encima de la salud de millones de colombianos. Recordemos que ese país registra 60.217 contagiados y 1.950 muertes hasta el momento. Justamente, revisemos más sobre el coronavirus, pero ahora en el mundo. Veamos cifras actualizadas de la pandemia del coronavirus. El número de contagiados hasta el momento, 8.621.243. Recuperados, 4.564.642 y fallecidos, 457.326. Portal Europa Press nos dice: un estudio detecta restos del coronavirus en aguas residuales en el norte de Italia en diciembre. Ahí tenemos el artículo.
Este estudio ha detectado la presencia de muestras del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de la COVID-19 en las aguas residuales de Milán y Turín, dos ciudades del norte de Italia, a mediados de diciembre, lo que vendría a confirmar que el coronavirus estaba ya presente en el país mucho antes de lo que se pensaba. Ese es el principal hallazgo de un estudio realizado por el Instituto Superior de Sanidad. Sputnik también nos actualiza información sobre España, formará parte del Fondo Europeo para la compra de vacunas de COVID-19. El ministro de Sanidad del gobierno español, Salvador Illa, anunció que su país formará parte del Fondo de la Unión Europea para la compra de vacunas del COVID-19. El objetivo de este fondo es prevenir que los países con mayor poder adquisitivo acaparen la compra de vacunas para sus ciudadanos, lo que podría generar un perjuicio para el resto de los miembros de la Unión Europea. El acuerdo contempla que Bruselas se encargue de adquirir las eventuales vacunas para después repartirla entre los países. El País nos trae más información. Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo tienen de morir. Presten atención a esta noticia. Un video con instrucciones de un jefe médico a su equipo en un hospital de la Comunidad de Madrid revela que a mediados de marzo los sanitarios se prepararon para recibir órdenes políticas, negando la cura a personas mayores. El doctor dice crudamente en la grabación, para sorpresa de sus compañeros, que en ese momento ya se había excluido el tratamiento para los ancianos provenientes de residencias. Escuchen lo que dijo. Ahí leíamos un poco lo que decían a propósito de negar atención a los pacientes, pero pasamos de inmediato a China, donde Iramsi Peraza nos hace la actualización sobre pandemia de COVID-19. Hoy se reportaron 32 casos, 28 locales y 4 importados, 25 casos fueron en Beijing. No se registraron nuevas muertes. Desde Brasil también Nacho Lemus nos trae más información. COVID-19, Brasil, 1 millón de infectados. Escuchemos. Viernes 19 de junio, Brasil acaba de alcanzar 1 millón de casos de contagio por coronavirus. Estos son datos presentados por el conglomerado de medios de comunicación que realiza un conteo independiente del conteo del gobierno brasileño, ya que se han registrado irregularidades por parte del Ministerio de Salud brasileño, y en ese sentido los medios de comunicación han llevado a cabo este conteo de manera colectiva e independiente. De todas maneras, se prevé que para esta noche el Ministerio de Salud también confirme estos datos que ya muestran un crecimiento en Brasil del coronavirus en un mes y medio de 100.000 casos a más de 1 millón de casos de contagio. Por otra parte, hacia la semana que viene se prevé que Brasil inicie la semana con más de 50.000 muertos por coronavirus. Estos datos están muy por debajo de los números reales, tanto el número de contagios por falta de testeo y por otro lado el número de muertes, porque hay datos de subnotificación y no se tienen en cuenta muertes como las de síndrome agudo respiratorio grave y neumonía, que en muchos estados brasileños superan al número de casos por coronavirus y muestran números exponenciales en relación al mismo periodo del año 2019. Ese es el contexto. Se flexibiliza en paralelo a este crecimiento del coronavirus la cuarentena en las ciudades más afectadas como Sao Paulo, Río de Janeiro. También ocurre eso en Manaus y en algunos municipios del nordeste brasileño y del norte brasileño. Pese a eso, se ha registrado una caída en la economía brasileña de 9.7% durante la pandemia. Entonces, aquella dicotomía que señalaba el presidente brasileño entre economía y salud realmente no se vio reflejada en los números hasta ahora, y tanto la economía como la salud de los brasileños se han visto perjudicadas durante la crisis por coronavirus. Estudios. Por este balance, lluvia de críticas al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vamos de inmediato a revisar otros temas que son tendencia en las redes sociales y lo hacemos en directo con nuestros corresponsales. Iniciamos en Siria con Hisham Wenus, que nos trae información del Líbano.
afirma priorizar sus intereses nacionales a la hora de tratar con la llamada Ley César, que endurece las sanciones estadounidenses impuestas a Siria y amenaza con castigar a todos los estados que colaboran con Damasco. Escuchemos. Hola amigos, se incrementa la disputa entre las diferentes corrientes políticas en el Líbano con respecto a cumplir o no la llamada Ley César impuesta el pasado 17 de junio por parte de Estados Unidos sobre Siria y que amenaza con imponer sanciones y castigar a todos los estados, entidades, gobiernos, individuos y compañías que colaboran con Damasco. En este marco, el primer ministro libanés Hassan Diab, en una sesión plenaria del gabinete este jueves, afirmó priorizar los intereses nacionales del Líbano y en base de ello se tratará con la llamada Ley César, y esto ha sido una respuesta directa a las advertencias del ex primer ministro libanés Saad al-Hariri, quien advirtió de los castigos y las sanciones que podrían ser impuestas al Líbano si continúa la colaboración con Damasco. Cabe destacar que entre Siria y Líbano hay un intercambio comercial anual que suma alrededor de 400 millones de dólares, y el Líbano también se suministra de electricidad de parte de Siria y utiliza a Siria como vía de tránsito para el intercambio comercial con otras partes del mundo. Hay que destacar que hay varios partidos políticos en el Líbano a favor del intercambio comercial con Siria, entre ellos el movimiento de resistencia libanesa Hezbollah, quien su secretario general Hassan Nasrallah afirmó no abandonar a Siria frente a la llamada Ley César y afirmó continuar la cooperación con Siria en este marco, y también llamó para enfrentar a la llamada Ley César, que podría agravar la situación económica en el Líbano. Llamó a tener intercambio comercial con países del este como Irán y China. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más. De Siria pasamos a Argentina. Allí nos actualiza Carolina Silvestre. El gobierno argentino prorroga las negociaciones con los bonistas. Escuchemos. Si bien el plazo para que Argentina presente una oferta a los acreedores extranjeros vence en el día de hoy, el diario Ámbito Financiero confirmó que desde el Ministerio de Economía les adelantaron que Argentina prorrogará estas negociaciones, ya que no ha logrado llegar a un acuerdo con los acreedores privados. Es decir, los acreedores privados no aceptan lo que propone la administración Fernández. Las negociaciones entre el país y los bonistas se encuentran en un momento de tensión, ya que si bien se había llegado a un acercamiento producto de que ambas partes habían cedido, en estos días se pusieron firmes en sus últimas propuestas y al momento las partes no están dispuestas a ceder. Por tanto, habrá que ver cómo logran saldar estas diferencias. Habrá que esperar unos días más para conocer los resultados de esta negociación que es clave para la administración Fernández. Más información de Argentina, pero con nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota. La justicia de la provincia de Santa Fe repuso la conducción de la empresa Vicentín, un tema que ha sido bastante noticioso durante los últimos días, no reconociendo la figura de la intervención. Considera a los representantes del gobierno como veedores. No se hizo lugar al pedido de la inconstitucionalidad de la intervención. Vicentín, pues, definió que los interventores sean veedores. Revisamos la cuenta Telesur TV. Es oficial. Sumo Pontífice, en audiencia con cardenales de Roma, aprueba la beatificación del médico venezolano José Gregorio Hernández. Ya en 1986, el Papa Juan Pablo II había declarado a José Gregorio Hernández como venerable. En su audiencia con el cardenal Angelo Becciu, el Papa autorizó la beatificación del venerable doctor venezolano José Gregorio Hernández, también conocido como el médico de los pobres. Tras 7 años de haberse elaborado la petición por parte de las autoridades eclesiásticas de Venezuela, junto al del presidente Nicolás Maduro, y allí tenemos imágenes del encuentro. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, Signore. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, Signore. Perché la Santa Chiesa, nata da Cristo, nuovo Adamo, si faccia tutta a tutti
manifestando... Ahí teníamos imágenes en vivo de esta reunión. Cambiamos de tema. En junio de 2015, la Asamblea General proclamó el 19 de junio Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de ponerle fin, honrar a las víctimas y a los supervivientes de la violencia sexual de todo el mundo y rendir homenaje a todos quienes han dedicado su vida con valentía a la lucha para erradicar estos delitos y han perdido la vida en esa empresa. Veamos reacciones. Alejandra Izquierdo. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos nos solidarizamos con los y las supervivientes y rechazamos de manera contundente todo acto violento que atente contra la integridad de hombres, mujeres y niños. Javier Ávila. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos se debe amplificar la voz de estas víctimas olvidadas de la guerra, que padecen el estigma, la vergüenza y la exclusión en sociedades polarizadas por los conflictos armados. Otro tema que es tendencia a través de las redes sociales: mañana 20 de junio se celebra en todo el mundo el Día del Refugiado. Les contamos más. Vamos a Twitter. Ninosca nos dice: 20 de junio, Día Mundial del Refugiado. Busca sensibilizar a países para ayudar a refugiados y garantizar sus derechos. Empleo remunerado, vivienda y educación, salud gratuita, libre tránsito, emisión de documentos de identidad y de viaje y estas preciosas fotografías. A propósito de este día, nos vamos a la pausa con un video que muestra a un refugiado sirio presentando ayuda a los ciudadanos mayores a protegerse del COVID-19. Hi, I'm Shadi. I'm from Syria. Through these difficult time conditions we live in Switzerland, where I live since 5, even more years in Versoix, my wife thought of an idea of how to help elderly people, how to help people in a state of auto-isolation, doing their grocery, going to the post for them, getting their medicines, so we help them to stay home. Hello, bonjour. Oh, I've received a phone call. Someone asked me to get them salad, milk, cucumber, olive oil. You see, there is only 2 left of the olive oil that I usually buy. It's important, I think, for people to buy wisely. At the supermarket entrance, there is a disinfection. Use it. Please use it. Cucumber. I believe solidarity is a human responsibility. As refugees, I understand and I know better what is the meaning of a crisis. Now I found the address, I arrived, it took me about 7 minutes walk. Keep social distance, please, at least 1 meter. Take your money, leave. If the person needs social conversation, do it over phone. Thank you very much, thank you for watching. I'm Shadi, goodbye. Al menos 29 muertos en la costa oeste de Estados Unidos paraliza sus actividades en el apoyo al movimiento Black Lives Matter. Revisemos información.
Diarioabierto.es, Estados Unidos conmemora el fin de la esclavitud con la mayor tensión racial en las últimas décadas. La celebración de este año ocurre en medio de tintes trágicos tras casi un mes de marchas por todo el país contra la muerte del afrodescendiente George Floyd durante una detención policial en Minneapolis. Este momento extraordinario ha impulsado un movimiento para conseguir que el gobierno estadounidense convierta este día en una fiesta nacional. Aunque son 46 los estados norteamericanos que reconocen el 19 de junio como un día de asueto. Revisamos más sobre esto en Twitter. La brutalidad policial tiene que terminar. Esto es para lo que sirve. Esto es para unir a un país, a una causa, y una causa para salvar a este país de sí mismo, porque está implosionado desde adentro. Vemos algunos pronunciamientos. Nuestra corresponsal en Estados Unidos, Karina Cartagena, también nos habló de este tema. En apoyo a protestas contra racismo y discriminación, unos 29 puertos en Estados Unidos paralizan hoy sus actividades. La jornada coincide con el Unite Day, es el día o la fecha en que se conmemora el fin de la esclavitud y la emancipación de los afroamericanos en Estados Unidos. Se esperan protestas. Con esta acción, los trabajadores portuarios buscan hacer frente al racismo sistémico, detener el terror policial y rechazar la privatización del puerto de Oakland. Ahora los dejamos con un video sobre cómo ustedes pueden ver nuestra señal en vivo. ¡Feliz día! Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.